El cáncer colorectal es en Estados Unidos la tercera causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, en las Américas, según la Organización Panamericana de la Salud, es el cuarto cáncer más común y afecta a ambos sexos por igual, tanto a hombres como a mujeres, pero es más frecuente a partir de los 50 años. Pero atención, en los últimos años se está incrementando su incidencia en personas menores de 50 años. Hoy estamos con el doctor Ezequiel Jansson. Doctor, ¿qué es el cáncer colorectal? Bueno, el cáncer colorectal es un crecimiento de las células del colon, un crecimiento que se produce en forma desorganizada, ¿sí? Ese crecimiento va produciendo como una masa, se lo conoce como un pólipo. Ese pólipo puede permanecer por mucho tiempo en el intestino, en el colon, y hasta que puede llegar a presentar los síntomas del cáncer colorectal. Ese pólipo es algo pequeño. Es algo pequeño. Normalmente el cáncer se desarrolla en el pólipo, ¿sí? Y los pólipos tienen un periodo muy variable que puede ir de 5 a 15 años, donde no es cáncer, es pólipo. Y luego, en ese pólipo es donde se desarrolla el cáncer. El cáncer no se desarrolla en otro lugar que no sea el pólipo. Okay. ¿Sí? Siempre aparece un pólipo primero. Por ese dato, eso nos permite a nosotros poder llegar a tiempo en cáncer de colon y buscar los pólipos, y al sacar los pólipos uno hace una prevención, puede evitar el cáncer de colon. ¿Y hay una manera de diagnosticarte? ¿Puedo tener algunos síntomas mientras tengo el pólipo? Cuando comienza en forma pequeña, ¿me genera síntomas? Normalmente como concepto nos tiene que quedar que no genera síntomas. Que no genera. Es decir, ese es el concepto que nos tiene que generar. Yo muchas veces se lo explico a los pacientes como un lunar que le sale en la mano y él va a andar por la vida andando y ese lunar no le genera ningún problema. Así, adentro nosotros tenemos un pólipo y no genera ningún síntoma. Pero cuando empiezan a crecer, los primeros síntomas que aparecen es el sangrado, ¿sí? No es un sangrado que podemos ver, sino es un sangrado microscópico que nosotros necesitamos hacer un estudio de la sangre, un estudio del ADN de la sangre que aparece, y entonces ahí podemos detectar el primer en la materia fecal. En la materia fecal. Ese es un primer signo, no es un síntoma, es un signo. Cuando ya aparecen síntomas, es decir, dolor, cambio de la forma de las heces, sangrado, ¿sí? Generalmente que ya están pérdida de peso sin una causa explicable, ya estamos hablando de un cáncer ya avanzado. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos hacer prevención, tenemos que quedarnos con la idea de que no genera síntomas y que yo tengo que ir a buscarlo, buscar el inicio, ese pólipo chiquitito que no se ve y que muchas veces no presenta ningún síntoma. Recién decíamos en la introducción que a cierta edad se planteaba que a partir de los 50 años, pero que últimamente se está viendo cada vez una incidencia mayor en personas más jóvenes. Me decís que ese pólipo puede ser muy pequeño y que muchas veces sin ningún tipo de síntoma. ¿Cómo puedo llegar a diagnosticar la presencia de ese pólipo? Bueno, el método más efectivo es la videocolonoscopía, ¿sí? El concepto que tenemos que tener, hay varios métodos que nosotros podemos utilizar y que se recomiendan iniciar a los 45 años en la población general. Si yo tengo algún familiar o tengo algún antecedente familiar de cáncer en la familia o tengo alguna patología como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ¿sí? Yo tengo que iniciar antes. Si tengo algún trastorno genético, pero así en la población general que no tiene ningún riesgo, a los 45 años yo tengo que empezar a hacer las pruebas de detección. Aunque no tenga ningún síntoma. Aunque no tenga ningún síntoma. Yo generalmente le digo a los pacientes, cuando llegan a los 45 años, de regalo de cumpleaños, se gana una colonoscopía. Una colonoscopía de detección. Se puede iniciar con sangre oculta en materia fecal,
¿sí? Que es uno de los síntomas, pero no es muy preciso. Cuando uno lo hace en forma anual, consecutiva, va tomando más valor, pero no es muy preciso. El más efectivo es la colonoscopía, que uno ingresa con una cámara y revisa todo el colon por dentro buscando esos pólipos. A veces encontramos pólipos chiquititos de 3 milímetros, de 4, de 5 milímetros y ahí ya se saca y ahí ya se lo saca desde su comienzo, por así decirlo, ¿no? Se quita, se manda anatomía patológica, se ve si hay células cancerosas, si no las hay. Sí. Pero en ese caso, vamos a suponer que hubiera, sí, podríamos decir que el paciente está curado. En ese caso sí. Y entra en un programa de vigilancia, ¿sí? Cuando uno ya encuentra un pólipo, uno ya entra en un programa de vigilancia, dependiendo de qué pólipo, qué característica tiene y cuántos hay. Si hay 1, 2, sí, quedaría más o menos la vigilancia estándar, pero si ya uno tiene más cantidad de pólipos, entonces se hace una vigilancia más estricta, ¿sí? Y de esa manera, uno sacando el pólipo, saca el lugar de donde va a crecer el cáncer. Entonces uno hace una prevención primaria. Correcto. Ahora, ¿hay alguna forma de prevenir que aparezcan esas primeras células cancerosas? Muy interesante tu pregunta, doctor. La forma en que nosotros podemos prevenir que aparezcan esas primeras células está muy determinado por nuestro estilo de vida, ¿sí? El alto consumo de verduras, de frutas, de fibra, el bajo consumo de grasas, ¿sí? Mantenerse activo, hacer actividad física en forma regular, evitar sustancias tóxicas como el tabaco, el alcohol, ¿sí? Mantenerse en un peso adecuado. Todas esas actividades o decisiones hacen que todo el sistema inmunológico se mantenga activo y de esa manera poder prevenir el cáncer de colon y cáncer de todo el cuerpo en realidad. Ahora te quiero comentar que la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer ha catalogado al consumo de carnes rojas procesadas como carcinogénico categoría 1. Es decir, así como el ejemplo más claro que yo lo comparo siempre el fumar, uno ya lo tiene asociado que hace mal al pulmón y uno ya lo asocia a fumar, produce cáncer de pulmón, ¿sí? Bueno, ahora lo que se está viendo es que el consumo de carnes rojas procesadas favorece el cáncer de colon, ¿sí? Entonces, para poder tener claro el concepto que uno ya lo tiene, ya uno ya sabe lo que es el cigarrillo, el daño que hace, las carnes rojas hacen el mismo daño a nivel del colon. Es como el principal órgano que se ve afectado. Pero también el fumar afecta a todo el cuerpo y el exceso de carnes rojas procesadas también afecta a todo el organismo, favoreciendo el cáncer en otras partes también. Muy bien. En el caso que aparezca en el diagnóstico, hay un cáncer colorectal. Hay distintas etapas, pero digamos, en términos generales, ¿cuál sería el tratamiento que se propone al paciente para sobrellevar, para tratar de eliminar, llegar a una remisión completa en lo posible en el caso del cáncer de colorectal? Cuando nosotros ya llegamos, sí, hay diferentes estadios. Estadio 1 es cuando, podemos decir, se encuentra solamente en el pólipo que dijimos, ¿sí? Evaluando el caso y viendo el tamaño del pólipo y la resección que se hizo, cómo se sacó, puede llegar a ser ese el tratamiento definitivo, ¿sí? Pero cuando uno ya tiene el cáncer, ¿sí? Más avanzado, se trabaja siempre en un comité de oncología, se evalúa el caso siempre en forma individual y algunas veces tiene que ir a quimio, radioterapia, luego cirugía, y después volver a hacer quimio, a veces va a cirugía directo, pero siempre va a estar la cirugía de por medio como tratamiento de esta enfermedad. En los últimos años se viene habiendo avances en la propuesta terapéutica, sí, y se viene viendo también buena evolución de parte de los pacientes. Sí. Gracias, doctor. Ha sido un tema
que nos tiene que ocupar, en primer lugar, sin tener síntomas, ¿verdad? Podemos llegar a tener cáncer colorectal, pero también podemos reducir el riesgo de padecerlo, poniendo en práctica un estilo de vida saludable, con una alimentación sana, con muchas fibras, haciendo actividad física, no fumando, no comiendo carnes procesadas especialmente. Por eso es importante seguir estas recomendaciones y también las recomendaciones para hacer las pruebas de detección de cáncer en las etapas iniciales. Sin tener ningún tipo de síntoma, ya podemos hacer sangre oculta, hacer colonoscopía, porque no hay otra manera de poder diagnosticarlo tempranamente. Ya cuando tenemos síntomas muy importantes, como puede ser la caída de peso, un sangrado importante, habitualmente estamos en presencia de un cáncer más importante. Por lo tanto, sin ningún tipo de síntoma, estando en aparente buen estado de salud, es hora de ir al médico, de ir al cirujano, de ir a hacernos un estudio que puede ser simplemente un estudio de materia fecal en algunas oportunidades, pero la colonoscopía también en manera especial a partir de los 45 años o antes en caso de tener antecedentes familiares o algún tipo de patologías que el médico nos diga ya ahora, antes, que puede ser a los 30, puede ser antes, hacer una colonoscopía. Y desde el Sanatorio Adventista de Juvenau, en el corazón del Mercosur, te recordamos, Dios te ama profundamente y desea que tengas salud y salvación.